Muchas gracias, maestro Eduardo Jorge. Tengo registrados para las preguntas que son en bloque al senador Alejandro Encinas, a la senadora Marcela Torres, al senador Isidro Pedraza. Me ha pedido el senador Javier Corral. ¿Alguien más? ¿Te bajaste? No. Ah, Y la senadora empiezas, ¿no? Laura Rojas. Así es, así. Tengo al senador Alejandro Encinas. Adelante, senador Encinas. Siempre mandan por delante, pero está bien. Bueno, yo creo que, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado la invitación y muchas gracias por las distintas intervenciones y aportaciones que nos han hecho esta tarde. Yo en primer lugar quisiera destacar que la gran virtud de la sesión que hemos tenido este día es que no solamente hemos reencauzado el proceso de discusión y de dictamen legislativo, sino que estamos eliminando la incertidumbre que existía por todas las cuestiones de rumores, filtraciones, dudas respecto a una negociación en oscurito y cuáles eran las propuestas de los distintos actores y protagonistas de este proceso. Y creo que la mayor virtud es que ya nos ha quedado claro, en primer término, la posición del gobierno federal a través de la Consejería Jurídica. Qué bueno que ya se van acotando los temas, donde de los 20 temas que había reservas por parte del gobierno federal, hoy nos presentan 9, quizá 10, pero con flexibilidad en muchos de los temas para poder llegar a acuerdos. Por ejemplo, en la cuestión de fondos y fideicomisos públicos y privados, pues definirlos como sujetos obligados directos, independientemente de quién rinda la obligación, sin necesidad de que se genere una estructura. Lo importante, como lo planteamos desde un principio, es que fueran sujetos obligados directos y estos, por el mecanismo que sea por el titular del sector o por quien fuera, pues cumplieran con sus obligaciones de transparencia en las solicitudes de información. Qué bueno que avanzamos en lo de transparencia, en la parte de donaciones y cancelaciones fiscales, acotarlo a esta definición de lo de exenciones. En materia de energía, habrá que ver esta propuesta de las competencias y las responsabilidades en materia de transparencia en los distintos sectores, no solamente en energía, sino en todas las áreas del gobierno federal. Revisar las facultades del consejero, que no es un asunto menor, porque esa frase de dirigirse en el abogado o el representante de la federación no es un asunto menor. No es un asunto solamente si es a través del consejero, el instrumento a través del cual se hacen los requerimientos para interponer los recursos de revisión o de inconstitucionalidad ante la Corte, sino arrogarse una facultad de representación hasta de los estados y municipios, no solamente del ámbito de las instituciones del gobierno federal. Esta idea, que es el tema central, donde creo que en esta reunión es donde tenemos mayores divergencias, son los criterios de clasificación de la información y todo lo vinculado con derechos humanos. El tema de las sanciones creo que es un asunto que hemos ido avanzando con mayor claridad, teniendo claro esto que señalaba Jorge hace un momento. Los sujetos obligados no solamente son entes públicos, son entes privados, son personas físicas y morales, son sindicatos, son partidos políticos que no pueden estar sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y que requieren un tratamiento especial muy similar a lo que sucede en el Instituto Nacional Electoral, en donde tendrá que haber responsabilidades y atribuciones del IFAI para establecer los mecanismos y definir los conductos a partir de los cuales un sujeto obligado privado podrá ser sancionado y no será la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Creo que en eso hemos avanzado. Y en fin, la prueba del daño, que bueno que ya hay una rectificación, aunque todavía falta que nos pongamos de acuerdo, sea antes o después, o cuando se solicite, o en todo momento, o con un nivel de discrecionalidad enorme. Pero en fin, ya va quedando atrás la incertidumbre.
Ahora ya estamos a preguntarle al consejero qué acordaron con las organizaciones de la sociedad civil para que acabemos también con la incertidumbre en el Senado. Habrá que conocer el documento y conocer qué acordaron. Es una pregunta que le haría al licenciado Spalletta, ¿qué acordaron con las organizaciones que se reunieron hace 8 días para que ya la incertidumbre esté plenamente superada? Y nos pasan las redacciones. Muy bien. Pero hay asuntos que hay que revisar. Decía Sergio López Ayón que pues en las leyes generales lo que se definen son cuestiones de normas mínimas, principios, bases y procedimientos, definición de facultades, competencias y concurrencias entre los distintos órdenes de gobierno, porque no hay ley prevalente ni hay leyes y derechos diferenciados. Pero sí hay leyes reglamentarias de las normas constitucionales, sean generales o sean federales. Y la ley general en materia de acceso a la información es la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. Y no puede haber varias leyes reglamentarias del mismo artículo constitucional. Tendremos que atender la preocupación de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero no podemos de ninguna manera establecer que en cualquier legislación secundaria se va a reglamentar cualquier artículo de la Constitución. Tiene que haber una sola norma de carácter general, porque las normas generales se aplican indistintamente en todos los órdenes de gobierno y no puede haber regímenes legales especiales a través de otras leyes. Y creo que es un tema que hay que abordar con mayor detenimiento. Como también creo que hay que abordar con mayor detenimiento lo planteado por el Banco de México. En este criterio tan ambiguo de los riesgos a la estabilidad económica, financiera o monetaria, pues yo creo que el licenciado Urrutia pues ya nos dio la solución. Apeguémonos a las disposiciones internacionales y establezcamos claro que los riesgos tienen que ser claros, probables y específicos. Textualmente lo señaló. Y la reserva debe aclararse, aunque no me gustan que se pongan ejemplos extremos, ¿no? Cuando se ponen ejemplos extremos es porque surge la duda y la sospecha, ¿no? No es de que queramos, no es película del 007, cuando van a trasladar los lingotes de oro de la reserva del Tesoro del gobierno mexicano para que lo asalten. Hay sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero mejor establezcamos reglas claras para saber a qué se acota, a qué se limitan los riesgos en dicha materia, porque la estabilidad económica, pues cualquier cosa puede interpretarse como ponerlo en riesgo, como decían en la reunión con el IFAI, pues hay gobiernos de los estados que niegan la información respecto a algún contrato específico porque le puede generar un problema económico a la economía de la región, pues, que no es sino un pretexto para impedir el acceso a la información. No vayamos a los ejemplos extremos que siempre suenan a falta de argumentos, pero no queremos ni saber cuáles son los planos de los drenajes de los penales, ¿no? Pues no vamos a decirles por dónde se pueden escapar o pueden acceder la gente a un centro penitenciario ni cuándo se hace la producción de los billetes. Entonces, y el tema de protección de denunciantes, creo que es muy importante recuperarlo, porque es uno de los asuntos que se quedaron pendientes. Y respecto a lo que decía Alejandra Palacios, sobre reservar en diferentes momentos o dejar la prueba del daño cuando se niegue, tenemos que establecer una sola norma y tener que cumplirlas, como son de carácter general, todos los entes o todos los sujetos obligados. Y yo creo que en este caso la ponderación que tenemos que hacer es pues con toda claridad, además de establecer criterios específicos para acreditar la prueba y en qué momento, que sea de carácter general. Me preocupa efectivamente estas restricciones en información reservada y confidencial, habrá que revisarse, porque no podemos tener en distintos ordenamientos información reservada. Y el caso específico de la Comisión Federal de Competencia Económica habrá que tenerlo en cuenta dentro de la ley general para evitar incurrir en una contradicción legal, porque si no vamos a estar contribuyendo después la ley de la Comisión Federal de Competencia Económica. Yo creo que se ha ido acotando de manera más clara las diferencias,
son los criterios de reserva, son los temas en materia de derechos humanos y delitos de lesa humanidad y los criterios y los tiempos, plazos, mecanismos para la reserva de información y la prueba del daño. Gracias, senador Encinas. Senadora Marcela Torres. Bueno, pues nuevamente, bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí en el Senado. Y empezar por lo que ya decía muy bien Eduardo Bojórquez, en cuanto a sistematizar el método de procesamiento de esta iniciativa. Y yo es lo primero que celebro, creo que pues sí agradezco el que haya aquí, por presión, y hay que decirlo muy claro, en mucho, por ustedes los ciudadanos especialistas y comprometidos, que van presione y presione y presione para que la información de cualquier poder ejecutivo, legislativo, se vaya abriendo y vaya cediendo y se vaya haciendo pública. Y da alegría y esperanza ver que sí hay resultados. Tenemos aquí a la Consejería Jurídica dando una postura pública, independientemente de escritos que hayan ido y venido, pues hay aquí una postura pública, un dar la cara a todos los mexicanos y decir, esta es mi postura como sujeto obligado, y aquí la firmo y la presento y la sostengo. Y creo que eso es importante y es un gran logro y coincido con Eduardo. Segundo, pedirles que no nos abandonen, porque ahí viene la peor parte del procesamiento de las leyes, y es la discusión en comisiones, donde se puede aplicar la votación y las posturas cambian. Entonces, que sigan pendientes, que sigan acompañando al proceso, todos los ciudadanos que agradecemos muchísimo su tiempo, y pues que estemos juntos y muy pendientes en la discusión en comisiones. Después, bueno, referirme a lo que dijo Mauricio Merino, donde decía como primera cuestión que no hay razón para que las razones burocráticas se antepusieran al derecho de las y los ciudadanos. Y yo creo que ese debe de ser el principio que guía toda esta iniciativa. Creo que si hay algo que los mexicanos y mexicanas nos pueden reclamar a todos, al Ejecutivo, al Legislativo, a todos, y nos podemos reclamar entre mexicanos, es precisamente el daño enorme que tenemos, y ya se mencionaba, de desconfianza, de corrupción y de impunidad enorme. Muchas veces hay delitos terribles en donde no pasa nada, y creo que el antídoto contra eso es en mucho la transparencia, el transparentar, el tener que responder el por qué no se da una información, pero en el momento en que se está negando. Todo eso favorece a que se ventile todo lo que se realiza en lo oscurito y que por eso es sospechoso, y que además fragiliza a nuestras instituciones como mexicanos. Entonces, creo que lo que debe guiar toda la redacción de esta iniciativa es poner en el centro este derecho humano a la verdad, a la justicia y a la información a tiempo. Todo lo que obstaculice esto, pues hay que irlo eliminando, priorizando el que los ciudadanos y ciudadanas estén informados a tiempo y lo más posible, lo más ampliamente posible. Entonces, en eso, bueno, coincido absolutamente con Mauricio. Preguntas concretas a la Consejería Jurídica. El párrafo, que ya lo mencionaba también Alejandro, el párrafo que se busca incluir de la facultad de la Consejería Jurídica de representación de la Federación, ¿no vulneraría la división de poderes o el principio de federalismo? En ese mismo sentido, la Consejería espera que la CNDH, Banjico o cualquier órgano autónomo o incluso los poderes de la Unión le pidan que los defienda por alguna determinación del IFAI. Siguiente pregunta sería para el Banco de México. ¿Estaría el Banco de México de acuerdo en eliminar las reservas indeterminadas, o sea, eliminar de las reservas indeterminadas las causales de estabilidad económica, financiera y monetaria, si se detallan los supuestos en las causales de reserva determinadas? Porque sí creo, ya también lo mencionaba Alejandro,
los 43 estudiantes desaparecidos o una cuestión en la que yo estuve involucrada, la información del tren México-Querétaro. ¿Afectan o no afectan la estabilidad económica, monetaria y todo esto, no? Entonces, si las pasamos a las causales determinadas, ¿estarían de acuerdo y dispuestos? Sería la pregunta. Y por último, bueno, creo que de las preocupaciones de la COFESE, en muchos se podrían eliminar a través del artículo 116 sobre información confidencial. Creo que mucho de eso quedaría pues salvado de las preocupaciones que muestra la COFESE. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marcela Torres. Senador Isidro Pedraza. Gracias. También en el ejercicio de saludar las diversas posiciones, porque concluimos un ejercicio de media mañana con esta tarde y oír diferentes puntos de vista. Creo que estamos obligados a escuchar todos los puntos de vista, aunque no compartamos mucho de lo que digan en esto, y que de alguna forma este diálogo le dé incluso una forma específica a las diferencias que tenemos en la perspectiva que estamos viendo los temas. Nosotros, desde el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática, hemos insistido en poder generar este instrumento legal. Es un rezago que tenemos, es un desafío que la sociedad nos ha impuesto y que hay el acompañamiento de diversos sectores como los que hoy opinan, y opinan, yo creo que de buena fe, en sentido de poder hacer que esta herramienta sea útil y aplicable, porque el problema que tenemos es que generamos instrumentos legales pero no se aplican, y ese es parte de los escenarios que en este país nos vienen asfixiando. Yo creo que también aquí se ha podido percibir interpretaciones pervertidas de los alcances de esta ley, y se tratan de alguna manera pues, de defender esos particulares puntos de vista, y creo que nos deja claro en los dos debates, en los dos planteamientos, de qué manera unos argumentos desarman a otros argumentos, y finalmente en temas muy controvertidos como el papel del IFAI para poder airar información en el tema de violaciones graves a los derechos humanos y de lesa humanidad, pues es muy puntual el objetivo que se plantea ahí y que no transgrede de ninguna manera el papel de dos órganos autónomos. Yo creo que no dejamos y tenemos que pelear porque existe la verdadera separación de poderes, y que en ese sentido pues no pierde la tentación el Ejecutivo de meter su mano en este tipo de temas. Pero esto es una herramienta para la sociedad, porque el gobierno y nosotros como representantes populares tenemos un mandato de la sociedad y estamos obligarles a informar del quehacer político cotidiano y de todo lo que se haga de ejercicio público, particularmente del dinero público que se está gastando y que la gente no sabe. Y en la medida en que los ciudadanos conozcan esto, van a tener un mejor desempeño como ciudadanos. Esa información pues, los va haciendo libres, los va haciendo una gente que pueda integrarse más a las decisiones de su país, que ese es uno de los atrasos que tenemos aquí. Hay cosas que ya vamos a recoger. Yo creo que esta discusión que hoy se da, pues abre la puerta para decirles, a lo mejor desde mi punto de vista, una aclaración no pedida. Hay una iniciativa presentada y hay una serie de observaciones planteadas, pero no hay ningún ni predictamen, ni dictamen, ni nada por el estilo. Hay solamente un cuadro comparativo de observaciones y que esto va a permitir tener un dictamen, y a eso vamos a ir a platicar al interior de las comisiones. Aunque yo no esté formando parte de ninguna comisión, he estado desde el inicio en la redacción de esta ley y en el impulso de esta iniciativa, y me parece importante acompañar este proceso. Por eso la presencia mía hoy aquí y en estas pláticas interesantes que han dado, porque finalmente nos dejan claros los puntos de vista, podemos contrastarlos y tenemos mejores herramientas para poder llegar a ese debate entre nosotros, que eso es lo más importante, ¿no? Poder establecer esto, y que si en verdad es cierto que no se ha dado esta
forma de presentar iniciativas y que este es un modelo innovador. Por lo mismo decía el compañero Gerardo, genera vicisitudes en el procedimiento, y eso es lo importante, pues que hagamos, aunque en el camino nos jalemos, nos fastidiemos, pero tenemos que concluir con algo que sea útil, y ese es el pleito que se ha dado en diferentes foros y escenarios, que esta ley no se retrase, que esta ley sea puntual, que esta ley tenga los alcances que reclama la sociedad y que tenga legitimidad, que es lo más importante. Y es lo que se está buscando hacer en este ejercicio, legitimar una ley que vamos a pedir pues que tenga vigencia, que tenga aplicación y que tenga alcance en los territorios. Por eso yo no tengo preguntas, he estado viendo lo que han planteado ya los compañeros que se fueron, los compañeros que se quedan, los que vienen mañana, y de ahí estableceremos ya diferentes herramientas para la discusión interna que tengamos, porque eso es lo más importante, va dejando muy claro y desbrozando el camino. Y va a haber cosas que ni en esta mesa vamos a resolver y que se van a llevar al Pleno como reservas a votar, y que eso va a ser lo que le va a dar el contenido. Entonces vamos a llegar hasta donde dé, no hasta donde cada quien quiere que sea. Y esta es una realidad que se da en un ejercicio legislativo como este que está haciendo. Gracias y bienvenidos nuevamente, compañeros. Gracias, senador Isidro Pedraza. Senador Javier Corral. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos sus participaciones muy puntuales y realmente muy retroalimentadoras. Yo quisiera empezar por los comentarios que ha hecho el licenciado Espeleta sobre las observaciones. Me parece que se han reducido considerablemente al listado de efectivamente 81 propuestas de cambio o modificación con redacción. Es muy importante la especificidad de la posición de la Consejería Jurídica, pues por el dato político cierto y relevante que es. Pues es el gobierno que tiene aquí al partido que casi es mayoritario, ¿no? Entonces tiene que haber una especificidad. ¿A qué me refiero? Porque luego nos empezamos a engañar. Es que ya avanzamos con el tema de condonaciones, con el tema de créditos fiscales condonados o cancelados, y reconocemos todos que generar información sobre exenciones sería una tarea materialmente difícil de cumplir. Pero ese que es un concepto que creo yo ya estaba ganado en el propio Código Fiscal, porque pues eso ya es ley, nada que hemos avanzado. Aquí se dijo es que ya logramos eso, no logramos, ya está legislado, ya hay una ley donde dice eso. El tema no es ese, el tema es la Consejería Jurídica está a favor de los listados de las personas o de la información y estadísticas de los casos en que se han cancelado o condonado. Pues esa es la cuestión, esa es la especificidad que queremos. No es lo mismo los listados de las personas a la información y estadísticas. Entonces, a veces anunciamos el concepto, pero en la letra chiquita decimos otra cosa. Lo pongo como ejemplo. Ya aquí algunos compañeros han tratado estos temas de preocupación con relación al memorándum del consejero. Yo no sé de qué artículo de la Constitución se saca este recurso de abogado de la Federación, ¿no? Una especie de abogado de la Federación. Porque si bien usted ha señalado que abajo se establece un procedimiento en donde las dependencias, las entidades, las secretarías le hacen saber al consejero jurídico, bueno, pero ese es el tercer párrafo. El problema es que el primero dice que el consejero presenta frente a resoluciones de los órganos garantes. Entonces nos vamos un poquito, no hay que irnos con la finta. ¿De dónde sacan, dónde está en la Constitución que el consejero tiene esta atribución para impugnar resoluciones de los órganos garantes? Bueno, a mí me preocupó que Luis Carlos Ugalde separara el derecho a la información
del conjunto de los derechos humanos. Me preocupó porque nosotros hemos reivindicado a lo largo de muchos años, antes que se pusiera de moda el tema de la transparencia, cuando esto solo era callejón de las trompadas, se reivindicaba que el derecho a la información es uno de los derechos humanos fundamentales de la persona frente al Estado. Y me llama la atención precisamente Luis Carlos, por quien reconocemos no solamente su compromiso en este tema, sino su expertise. Esta separación del derecho a la información, como diciendo, una cosa es la transparencia como un asunto de acceso a la información y otra cosa son los derechos humanos. Porque luego se quiere decir que la ley propone interferir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su especialidad, ¿no? Pues que aquella es de investigar las violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? O a la violación a los derechos humanos. Y acá es generar la información de interés público de esa materia. Bien. Para entender si estás en desacuerdo con que el IFAI pueda entrar a la materia de su especialización, que es el acceso a la información con relación a violaciones de derechos humanos, al no considerar que éste lo sea. Bueno. Y yo tengo una duda. ¿Por qué ha vuelto a salir el tema de la estabilidad monetaria, financiera, económica? Nosotros ya ganamos eso en el Senado. Se la ganamos al Banco de México en la reforma constitucional. Yo tengo documentos, propuestas, donde querían que estuviera en el sexto constitucional, fracción primera. Querían meter ahí, además de interés público y seguridad nacional, estabilidad económica, monetaria y financiera. Propone el Banco de México que le demos la vuelta a la Constitución. No lo pudieron lograr en la fracción primera del artículo 6º de la Constitución, pero lo van a meter en el 101 de la ley. Yo creo que nos estamos regresando a batallas ganadas, porque además se dijo que esas variables, pues ni cárcel las controla. Imagínense ahorita los precios del petróleo, pues, ni el Estado mexicano los puede controlar, ¿no? Ahí está el desplome de los precios del petróleo. Entonces, yo digo, ¿en qué momento, por qué vuelve a surgir que en la ley nos quieran meter eso? Hay proyectos de dictamen de la reforma constitucional donde venía eso y lo quitamos. ¿Que el Senado va a cambiar de opinión? Porque a lo mejor esa es pregunta más para nosotros que para el Banco de México, ¿no? Pues si nosotros ya la ganamos. Bueno, ahora bien, yo creo que el tema fundamental tiene que ver con lo que planteó también Luis Carlos y lo hizo también el doctor Merino. Si a la ley de acceso a la información pública, a la ley de transparencia, le vamos a oponer la carga administrativa. La carga administrativa ha sido el gran valladar desde el principio, cuando se empezó con estos temas, de que el Estado mexicano, primero, no tenía archivos, y luego no tenía cultura de clasificación, y luego hay mucho trabajo, y luego están los asuntos más importantes. Y siempre ha sido ese, una y otra vez, el discurso. Pero si dijimos que ya íbamos por la cuarta etapa de la reforma, o la cuarta generación, perdón, de reformas en materia de acceso a la información pública, ¿no? Ya íbamos en la cuarta etapa, ya nos estábamos colocando en la trompa del tren del mundo. Bien. Yo quiero hacer una pregunta a todo el panel, si se puede contestarla. Yo veo tres ausencias en esta iniciativa. No se diga en el memorándum de presidencia. Y perdónenme que lo plantee así, pero es el momento en el que se puedan manifestar sobre esto quienes quieran hacerlo.
El Congreso se maneja con dinero. Además de la dieta que tenemos los legisladores recibimos una serie de arremadijos que van haciendo una bolsa impresionante de recursos. Incluso se llegan a dar compensaciones por voto. Recibe uno en sus cuentas bancarias, después se las tiene que andar descargando. Oye, no, yo no voté en la energética, yo voté en contra. Ah, pues te lo quitamos. Ah, perfecto. ¿No? Pues sí, ¿no? Porque hasta a mí me andaban sumando ahí una compensación por voto reforma energética. Pues, ¿qué es eso? Bueno, aquí el Congreso se maneja con viajes, con asesores, con... Los coordinadores parlamentarios manejan aquí cantidades de dinero impresionantes. El presupuesto del Congreso son 13,398,337,000 pesos. Solo el Senado maneja 4,019,177,000 pesos. Y de esta cantidad, solo el 34% se desglosa genéricamente. Todo lo demás es secreto de Estado. Pues ahí es donde salen las grandes reformas, las grandes ratificaciones, así, en fast track, ¿no? Como la que estamos teniendo ahorita aquí en la Comisión de Justicia. Ya pasó. Son idóneos todos, aunque no cumplan los requisitos constitucionales. Los diputados manejan 7,339 millones de pesos. Solo transparentan genéricamente el 26%, pero la iniciativa no va al detalle, no obliga a los grupos parlamentarios al detalle a desglosar ni siquiera las remuneraciones adicionales que a la dieta de los legisladores recibimos. Y si en algún poder hay que transparentar este asunto, es en el legislativo, porque aquí se producen las leyes. Y esas leyes marcan la política pública para todo mundo en el país. Y en esa opacidad, en ese maniobreo del mandarinato que gobierna el Senado, ¿sí? Son unos muy poquitos. Poquitos. Son los que tienen la lana, el poder. Con eso se pagan campañas difamatorias, se compran incluso columnistas, periódicos. ¿Y quién sabe? Nadie sabe nada. Comunicación social que maneja Emilio Gamboa Patrón, ¿no? 300 y tantos millones de pesos. ¿Y aquí a quién se lo está dando? ¿Cómo se lo está dando? ¿Qué no debiera esta iniciativa tocar al Congreso? Centralmente en el tema de los recursos públicos. ¿No debiera obligar a los coordinadores parlamentarios a transparentar todo el dinero que manejan? Si opina el Ejecutivo, no lo vamos a considerar intromisión, ¿eh? También hay dos ausencias que yo creo que debiéramos de recoger. Tiene que ver con el acceso a personas con discapacidad. Hay un artículo muy general, pero me parece que también tenemos que pensar ahí con relación a mecanismos que faciliten el acceso a la información con personas de discapacidad y, por supuesto, a comunidades indígenas. El gran problema del derecho de acceso a la información en nuestro país es que todo está pensado en el castellano y no en la promoción de mecanismos bilingües que reconozcan la diversidad, la pluralidad étnica y cultural de la nación. Dejo pues planteados estos asuntos que me parece que son también importantes, ¿no? Gracias, senador Corral. Senadora Laura Rojas. Ay, Dios, perdón. Ya lo pagué. Un segundito, es que estoy ordenando mis notas. Bueno, pues muy buenas tardes. Igualmente sean todos y todas bienvenidas al Senado. Yo quisiera pues ir directo a las preguntas por ponente y al final haré una brevísima consideración sobre lo que ha dicho el senador Corral al respecto de transparencia del Congreso. Bueno, el doctor López Ayllón nos comentaba en su primera intervención
sobre el modelo. Esta ley pues pretende establecer un modelo organizacional general, genérico, general y universal, por llamarlo de alguna manera, y nos comentaba pues que esto le preocupa bastante. Yo quisiera, por supuesto escuché su participación, ya nos dio los argumentos de que hay diferencias entre los sujetos obligados, hay diferencias entre los órganos garantes, pero yo sí quisiera, doctor, pedirle pues que pudieran a lo mejor ahondar en una propuesta mucho más concreta sobre este tema que me llamó pues de manera importante la atención. En segundo lugar, al consejero jurídico, bueno, a la Consejería Jurídica de la Presidencia, al licenciado Espeleta, decirle, en efecto ha habido una gran polémica al respecto de su petición del texto o de la obligación, porque la forma en la que nos estaban ustedes proponiendo la redacción implicaba una obligación de todos los sujetos obligados para informar al Ejecutivo Federal, como usted ya lo explicó, sobre un eventual daño a la seguridad nacional y a que les tenía que avisar. Entonces, yo sí creo que esto se podría resolver con una simple circular. Yo no creo que tenga que estar en la ley general esta facultad, bueno, no es una facultad, es una obligación de los sujetos obligados. Se resolvería con una simple circular y además yo creo que en la práctica esto se va a dar de manera natural. O sea, yo no veo a la Secretaría de la Defensa Nacional cuando vea que una solicitud de información puede afectar la seguridad nacional, pues no avisándoles. O sea, sí me parece que eso se va a dar de manera natural, como de hecho ya ocurre. O sea, en los temas que son de preocupación del gobierno, pues naturalmente hay una coordinación entre ustedes. En cambio, sí generaría, pues imagínense, al municipio de Tinguindín, ¿no? Desde la ley general, pues estableciéndosele una obligación de informar sobre algo que ellos supondrían que a lo mejor podría generar un daño a la estabilidad, a la seguridad nacional, perdón. Y el segundo tema de obligación de no documentar todas las facultades, si bien entendí en su exposición, pues ya se allanó a que sí se tenga que establecer claramente la obligación de documentar las facultades ejercidas, pero no así las facultades no ejercidas. Y ese es un tema bien importante, que yo creo que en efecto no hay que irnos con la finta de que pues, las facultades no ejercidas no hay que documentarlas, porque hay omisión. Yo creo primero hay que diferenciar que hay de facultades a facultades, y usted nos puso el ejemplo de no presentar una iniciativa. A veces más vale que los legisladores no presentemos iniciativas, pero bueno, ese ya es otro tema. La verdad es que hay de facultades a facultades y hay de consecuencias, o sea, las consecuencias por el no ejercicio de una facultad también son distintas. O sea, yo ahí sí creo que valdrá la pena profundizar en esa reflexión, porque a veces no ejercer una facultad sí genera un daño. Y estoy hablando, por poner un ejemplo, de no iniciar una investigación de oficio. O en el caso de la PGR, que sí está dentro de sus atribuciones, la generación de estadísticas sobre procedimientos, en fin. Y bueno, pues ya hay un caso donde se le ha pedido a la PGR que de esa información y resulta que declara la inexistencia de la información. Entonces ahí claramente no ejerció una obligación que tiene por ley, pero tampoco explica por qué no la ejerció. Entonces sí creo que es bien importante diferenciar entre las facultades, el tipo de facultades, y diferenciar entre las consecuencias del no ejercicio de una facultad. En el tema del Banco de México, que también es una preocupación pues, de muchos sobre el concepto tan amplio, lo discutimos en la mañana. Ya creo que hay un consenso sobre todos los que hemos discutido estos temas de manera privada y de manera pública, en que la manera en la que se propone la redacción de causal de reserva por estabilidad económica, financiera y monetaria no puede ser así de amplia. Inclusive el propio Banco de México ya lo ha aceptado, ya lo ha reconocido. No podemos tener una causal de reserva que sea un pretexto para que cualquier sujeto obligado se reserve la información. Entonces, este tema sí es fundamental para el PAN, entendiendo que hay una preocupación genuina de cuidar
la estabilidad económica, sí tenemos que llegar a una redacción en la que esta causal de reserva no sea usada de manera abusiva y en exceso. Bueno, Alejandra Palacios, sobre el tema de la prevalencia de la ley, solamente hacer una reflexión de manera general, y lo digo con mucho respeto porque me preocupa la forma en la que la COFES está entendiendo la intención de la ley general o el espíritu de la ley general. En primer lugar, la reforma constitucional al sexto, la última reforma, pues busca ampliar, ir más allá, ampliar el derecho de acceso a la información pública, no quedarnos igual. O sea, en ese sentido es que hemos estado trabajando tanto en la reforma constitucional como en la redacción de la ley general. No se trata de quedarnos igual. Entonces, claramente la intención de esta ley general es ir más allá de lo que hay y eventualmente pues, las leyes federales y las leyes a nivel local se tendrán que adecuar a esta nueva ley general. Y este tema que usted comenta sobre los expedientes judiciales, sí estamos muy conscientes de que se tiene que proteger. Ya hay una propuesta de redacción que se estaría incorporando, si así están de acuerdo los demás senadores, a lo que sería la ley general que diga que se considerará información reservada los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado. Y creo que con eso pues ya se salvaguarda la preocupación de la COFESE y de algunos otros que nos han estado llamando la atención sobre ese tema. Si no se ha causado estado, pues entonces solo los que tengan interés jurídico podrán tener acceso al expediente. Entonces creemos que de esa manera se puede salvaguardar la preocupación. Sobre la prueba de daño, aunque ya también se ha discutido bastante, sí creo que vale la pena por lo que ha dicho la COFESE esta tarde, pues entender más el fondo sobre por qué estamos pidiendo que sea la prueba de daño aplicada en el momento de la reserva de la información. Y esto tiene que ver con un concepto de fondo. Cuando un sujeto obligado reserva la información, de entrada, pues lo que está haciendo es limitar un derecho humano. Entonces, o intentar limitar un derecho humano. Entonces, es el sujeto obligado el que tiene que justificar al ciudadano desde el primer momento por qué está limitando ese derecho humano. Y yo ahí sí creo, y lo hemos platicado mucho con el gobierno y hasta eso la Consejería Jurídica, pues entiendo que ya también aceptó este tema, pues que honestamente el argumento de que nos va a generar mucho trabajo no es un argumento suficientemente sólido y válido para no aplicar la prueba de daño. Ya un poco hasta de broma decíamos, o sea, insisto, es como de broma y de guasa, decíamos, pues contraten funcionarios públicos con mejor actitud. O sea, no puede ser un argumento, con todo respeto, el que nos va a generar más trabajo, porque además también están los datos que nos dio el IFAI. O sea, solamente el 6% de las solicitudes de información se reservan, o sea, no son todas. O sea, en efecto, es proporcional, por supuesto. Pero, bueno, solo quería hacer esa reflexión, que en efecto pues es un tema que ya está bastante avanzado, pero sí creo que vale la pena reiterar por qué estamos pidiendo que la prueba de daño se aplique desde el momento de la reserva de la información. Sobre el tema de sanciones que mencionó Eduardo Bojorquez, y yo ahí sí le pediría también al doctor Merino que pudiera darnos su opinión. La iniciativa contempla un capítulo completo, como todos ustedes saben, de medidas de apremio y un capítulo completo de sanciones. Y creo que hay que dividir la discusión en dos partes. Uno es, si queremos que haya sanciones, y la otra parte de la discusión es quién debe de aplicar las sanciones. Entonces, la iniciativa sí contempla tanto las medidas de apremio que están claramente especificadas en la Constitución, como un catálogo bastante amplio de las causales o de las causas o de los tipos, me perdonan los abogados, pero no sé el término correcto, las razones por las cuales se tiene que aplicar una sanción. Y es un catálogo muy amplio, ¿no? O sea, muy, muy amplio. Entonces, yo creo que sí estamos todos muy de acuerdo, no hay discusión sobre que tiene que haber sanciones. La discusión es quién debe de aplicar las sanciones.
Y aquí pues hay dos visiones. Quienes piensan, que creo que ya son cada vez menos los que piensan que tiene que ser el propio IFAI. Yo era de las que pensaba que tenía que ser el propio IFAI y me he venido convenciendo, lo quiero decir abiertamente, de que no es buena idea que sea el propio IFAI el que sancione, porque tenemos un régimen de responsabilidades de los servidores públicos y yo sí confío en el Sistema Nacional Anticorrupción, nomás faltaba que yo dijera que no, si he estado trabajando también 2 años en ese tema. Yo sí creo que la reforma que se le va a hacer o que se va a hacer del Tribunal de Justicia Federal y Administrativa, pues va a funcionar. Y yo sí creo, o yo así espero, que los OICs también se reformen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que no podemos aislar esta discusión sobre quién debe sancionar de la reforma paralela que estamos a punto de discutir y aprobar, que es la del sistema. Entonces, sin embargo, sí quisiera yo porque es una discusión que sigue latente, que sigue viva, que nos puedan dar más luz sobre este tema. ¿Debe o no debe el IFAI ser el organismo que haga todo el proceso de investigación y de sanción administrativa por incumplimiento? O fortalecer el mecanismo por el cual el IFAI pues, pida a los órganos correspondientes que lo haga. Por último, solamente un comentario complementario a lo que mencionaba el senador Corral, que está muy animadamente platicando, senador Corral. Gracias, muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador Corral. No, complementando lo que decía el senador Corral hace un rato de la importancia de transparentar el Congreso, por supuesto estoy totalmente de acuerdo, y eso ha sido también el espíritu del grupo redactor de la iniciativa. Tenemos un capítulo, pues bueno, varios artículos, aquí están, es que los tengo en la compu, pero son varios artículos sobre obligaciones de transparencia proactiva del Congreso. Están ya en la iniciativa y creo que vale muchísimo la pena aquí en estas audiencias públicas destacar que es un catálogo muy amplio, muy detallado y que en eso pues hasta ahorita nadie ha dicho que no le va a entrar, ¿no? Y aquí creo que vale la pena consignar la voluntad de todos los grupos parlamentarios hasta el momento de ir para adelante con este tema en el que en efecto vienen obligaciones de transparencia para los grupos parlamentarios, para los órganos de gobierno, para todas las comisiones, los comités, los legisladores en lo individual, no solamente en el tema económico, es decir, del dinero que se nos da, que ganamos o que se administra a través de los órganos de gobierno, de los comités y de las comisiones, sino además sobre cómo tomamos las decisiones, que esa es otra parte también bien importante. O sea, ¿no? Los medios y mucha gente pone el foco siempre sobre el dinero, pero es algo que hemos discutido mucho con Luis Carlos Ugalde. Eso es muy importante, pero también es muy importante conocer los procesos deliberativos sobre cómo se toman las decisiones y creemos que temas como este que hemos venido discutiendo sobre que no era suficientemente claro las posiciones, por ejemplo, de la Consejería Jurídica, no es que no hayan sido claras, sino más bien públicas al principio, pues se pueden subsanar con estos textos, con estos artículos que están plasmados en la iniciativa. Entonces sí lo quería yo comentar, en el mismo sentido que dice el senador Corral, hay que abrirnos y bueno, creemos que la iniciativa contiene buenas propuestas al respecto. Como ha aludido a este tema, yo he presentado modificaciones al artículo 72 específicamente, que se refieren a las obligaciones de transparencia de los poderes legislativos. Las redacciones de la iniciativa dan para mantener el estatus que tenemos. Pero lo que tenemos que hacer es ir a redacciones que realmente obliguen a los grupos parlamentarios, a los senadores en lo individual, a los órganos de gobierno de las cámaras del Congreso y a los órganos descentralizados o desconcentrados del propio Congreso de la Unión. La Secretaría de Servicios Parlamentarios es, por cierto, la entidad que maneja el mayor número de recursos, por lo menos en esta Cámara de Senadores, y tenemos muy poca información.
Entonces, necesitamos redacciones con el que realmente digamos, sí, nos vamos a echar para adelante. Porque pues ya ven que todos tenemos en nuestros reglamentos que sí muy transparentes y que vamos a dar a conocer y que esto y que lo otro, pero necesitamos redacciones. Entonces yo estoy haciendo propuestas muy respetuosas para mejorar la especificidad de estas obligaciones y estoy de acuerdo con todo lo demás, que las actas, que los votos, que las minutas, que los proyectos, todo eso está muy bien. Pero el dinero es el gran asunto aquí pendiente, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Bueno, senador. ya nada más por último, porque me aludió, no es el espacio para discutir las redacciones. Por supuesto, siempre es posible mejorar, pero sí creo que las redacciones de la iniciativa son bastante buenas y están avaladas por las organizaciones de la sociedad civil que nos han acompañado, por los académicos, por el propio IFAI. O sea, sí creo que tomando, por supuesto, las siempre atinadas recomendaciones del senador Corral, que seguramente enriquecerán el dictamen, también creo que vale la pena reconocer, no lo digo yo, pues porque no es realmente el mérito de esta iniciativa fue colectivo, de gente que es mucho más inteligente que incluso que varios de los legisladores y más experimentada, pero creo que es una redacción bastante buena. Pero, en fin, yo creo que este no es el tema de las audiencias, pero sí lo quería comentar. Gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Senadora Cristina Díaz. Muchas gracias. Muy buenas noches, señoras y señores. Creo que en esta sesión de hoy en la tarde el valor del ejercicio está seguramente precisamente en la participación de todos ustedes que vienen a enriquecer en este trabajo sus opiniones, que son de gente profesional, de académicos, de expertos en esta materia. Yo seré muy puntual, trataré de serlo en algunos de los temas que seguramente pido una disculpa porque estamos también, como integrante de la Comisión de Justicia, estoy atendiendo la comparecencia de los ministros. Primero, seguramente ustedes tienen una visión sobre la prevalencia de la ley general versus otras leyes federales en materia de transparencia y desde su experiencia yo les preguntaría cuáles serían los principales objetivos que esta ley debería perseguir y sobre todo la distribución de las competencias entre los organismos garantes de todos los niveles de gobierno. Y sin duda aquí mis compañeros, porque nosotros entramos en una redirección que dio la presidencia del Senado, han hecho de este ejercicio un ejercicio muy puntual y seguramente traen avances muy sustanciales sobre el tema de distribución de competencias. Por otra parte, hay un tema que es muy sensible para la sociedad, que tiene que ver con la apertura de la información sobre casos de violación graves de derechos humanos. Y cuando no existe ese pronunciamiento previo de autoridad competente, yo les pregunto a ustedes si creen que el contenido de esta ley está atendiendo ya de manera directa o podría ser enriquecida en su contenido sobre el tema relacionado a la apertura de información en caso de violaciones graves de derechos humanos. Creo que un tema que, por lo que alcancé a escuchar ahorita mis compañeros senadores, es un tema controvertido, son las causales de reserva. La reserva de información en materia de seguridad pública y nacional pues es vital para cumplir con los objetivos en estas áreas, pero también no deja de ser un desafío cómo podemos mejorar la comunicación entre sociedad e instituciones responsables de la seguridad. Otro tema que es un tema que presiona en estos momentos a esta mesa de trabajo, dentro de las causales de reserva está también el de la estabilidad económica nacional y cómo podemos cumplir con esa proyección de crecimiento y generación de empleos, siempre buscando los canales entre las áreas responsables de la estabilidad financiera, económica y monetaria, cuando son temas tan sensibles y tan presionantes para poder lograr los objetivos. Creo también que dentro de esas causales de reserva en materia de seguridad nacional,
entra la notificación que tiene que hacer el consejero jurídico cuando las resoluciones de esos organismos garantes pueden poner en riesgo la seguridad nacional. Yo les preguntaría a ustedes, con su expertise, ¿cómo se deben de tomar mayores medidas? Primero, para preservar siempre en todo momento la soberanía, la independencia, el territorio y la unidad de la Federación y a la vez que el gobierno federal pues sea un velador eficaz de estas medidas. Aquí creo yo que notificar al consejero jurídico debe la ley asegurar en ningún momento la vulnerabilidad de la seguridad nacional. Y creo que desde mi punto de vista es un tema muy importante escuchar las opiniones de ustedes y sin duda también cuál es su perspectiva en el recurso de revisión de las resoluciones de estos organismos garantes que se interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando esté en riesgo, cuando exista riesgo en materia de seguridad nacional. Es cuanto, presidente. Gracias, señoras y señores. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. Hemos rebasado la hora de lo que tenemos programado. Tenemos programado terminar a las 7:30. Entendemos que tienen agenda nuestros invitados y los senadores. Y lo que haríamos es lo que hicimos en el bloque pasado, darles el uso de la voz por si quieren hacer algún comentario final o en su defecto contestar las preguntas que se les hicieron. Les pediríamos que en caso de que no hubiera tiempo de hacernos llegar esta información por vía de correo electrónico, por los secretarios técnicos, las preguntas que no se pudieran contestar en este momento, nos gustaría tener toda la información que consideren conveniente. Doctor Sergio López Ayllón. Gracias, muy brevemente. Senador Encinas, el problema es el mazacote que hemos creado en materia de jerarquía normativa. Yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo que en la iniciativa original que se presentó, el artículo 73 hablaba de ley general reglamentaria. Este concepto fue masacrado durante las discusiones, ¿sí? El concepto, perdón, lo inventé yo, ¿sí?, para tratar de resolver lo que usted dice. Y queda ley general. Como le quitaron el reglamentario, ahora tenemos un problema. Desde luego que la ley general va a ser reglamentaria, sin duda. El problema es el alcance del aspecto reglamentario y lo ligo con la... ¿Por qué me preocupa el aspecto organizacional? Porque literal el artículo 42 de la ley dice: en cada sujeto obligado se integrará un comité de transparencia. Pregunto yo, ¿quiere decir que entonces la Administración Pública Federal va a tener un comité de transparencia y un sindicato obligado, y un sindicato que es un sujeto obligado va a tener un comité de transparencia? Estoy leyendo literalmente. Me parece que el problema organizacional es materia de la ley local y federal, porque no estamos reglamentando el contenido sustantivo, ¿sí? ¿Qué sí hace la ley general? Regula principios, bases y procedimientos. Esa es la materia, ¿no? Yo con esto concluyo, ya lo argumento después. ¿Sí? Gracias, doctor. Licenciado Espeleta. Gracias, senador. Referirme brevemente a las preguntas relacionadas con la facultad del consejero de forma tal que pueda abordar, si están de acuerdo, las preguntas de la senadora Torres, del senador Corral y de la senadora Rojas. Primero quisiera precisar, y agradezco la oportunidad que me dan de responder esta pregunta, el primer párrafo del artículo 190, que se le contempla el recurso del consejero, no es una observación o una propuesta que hiciera la consejera jurídica. Nosotros coincidimos y estamos seguros de que el consejero solamente puede recurrir las resoluciones del IFAI, no las de los organismos locales, y esto agradezco la oportunidad para poderlo aclarar. Segundo, este mecanismo que estamos poniendo en el segundo párrafo para que los sujetos obligados que sean sujetos de una resolución del IFAI que consideren se vulnera la seguridad nacional puedan hacerlo del conocimiento del consejero, tiene por efecto hacer efectiva esa atribución que tiene el consejero jurídico, es decir, que se le notifique. Otra vez, y perdón que insista, no se trata de ampliar las facultades del consejero o pasárselas a alguien más. No hay forma de hacer eso. Vamos, no queremos y ni queriendo se podría hacer, ¿no?
El tema de hacerlo a través de una circular senadora, efectivamente una circular al interior de la Administración Pública Federal, pero ¿qué hacemos con otros sujetos obligados que no forman parte de la Administración Pública Federal? Y yo quisiera aquí insistir, primero, que solamente lo puedo hacer respecto de las resoluciones del IFAI, no los locales. Habrá que, nosotros propondríamos modificar esa redacción para que quede bien claro el primer párrafo. Y segundo, que se trata exclusivamente de un mecanismo de notificación para que pueda ejercitar el consejero su atribución. Ya, otra discusión podría ser, pero nos tendría un poquito más de tiempo, las atribuciones que tendrá el consejero jurídico una vez que la Fiscalía Nacional sea Fiscalía Nacional y tenga la representación de la Federación, porque así lo manda la Constitución, ¿no? Pero quise aprovechar. Y rápidamente, senador Corral, también no quiero dejar de pasar la oportunidad para comentar. En el tema de condonaciones, déjenme rápidamente leer cuál es la propuesta, ¿no? Nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal. Punto y seguido. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales, un poco por lo que platicaba al principio, las exenciones por su amplitud, nos complicaría mucho poner qué número de revistas están exentas. Entonces, esa es la propuesta en específico. En la medida de lo posible hemos tratado de construir propuestas en específico. Estos documentos los haremos llegar aquí. Perdón. ¿El monto sí lo mencionó? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Monto? Ok. Sí, eso ya modifica la otra redacción original. Sí. Está muy bien. Entonces, nos hemos tratado de ir acercando. Está mejor. Entonces, es la redacción donde dice, los sujetos obligados, en caso que consideren que una resolución del organismo garante de que se trate pueden poner en peligro la seguridad nacional, deberán hacerlo del conocimiento del consejero jurídico del gobierno federal. Bueno, ¿Eso cambiará? Es del instituto. Debe ser del instituto. Porque solamente las que son inatacables son las del instituto, el recurso está acotado a las resoluciones del instituto. Esa es una precisión que hay que hacer. No existe, la postura de la consejería es que hay que ceñirse al texto constitucional sin duda. Ahí no cabe duda de eso. Sí, así es, senador. Gracias. Gracias. Sí tiene monto en su redacción, ¿verdad? ¿De condonación? No viene de monto, pero vamos, la podemos, es un tema. Importante. De las cancelaciones fiscales de los miles y miles, 100 condonaciones, se concentraba casi el 60% de las cantidades según la Auditoría Superior de la Federación. Tomo nota. Muchas gracias, licenciado. Doctor Luis Carlos Ugalde. Yo quiero referirme al comentario del senador Corral respecto a los recursos de los grupos parlamentarios. Es un tema que yo le he dedicado muchos años a tratar de entenderlo y verlo. Y en una primera lectura, senador, daría la impresión de que efectivamente los senadores han tomado cartas en el asunto, porque en varios artículos, en el artículo 6 y en el artículo 22, se estipula muy bien que los partidos políticos, entre otros, son sujetos obligados y además todo aquel órgano, persona física, moral que reciba recursos públicos. De esa lectura uno supondría que no hay forma de que los grupos parlamentarios se escapen de esto. Pero déjeme comentarle que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue la primera en legislar en 2011 que los partidos políticos y los grupos parlamentarios eran sujetos obligados. Cuando esto ocurrió, todo el mundo aplaudió como una gran muestra de apertura. ¿Y qué ha ocurrido desde hace 4 años? Que los grupos parlamentarios, incluido su partido político, se han negado sistemáticamente a dar la información. Entonces, hay un antecedente de que desde el punto de vista legal no se ha cumplido con una atribución. Yo quiero resaltar que este tema de las subvenciones a los grupos parlamentarios, como lo expresan los legisladores en ocasiones en privado, se trata en ocasiones de un asunto de gobernabilidad interna de la Cámara, y algunos partidos incluso expresan que se trata de una forma de mantener sus lealtades externas en marcha e incluso recursos para pagar campañas, para muchos otros fines que no tienen nada que ver con el ámbito legislativo. Y a mí sí me parece que este tema ha causado un enorme daño al funcionamiento del Congreso. Leyendo el artículo 72, en el cual usted propone una cosa, daría la impresión de que efectivamente los legisladores están tan preocupados por este tema que pusieron una cláusula 26 que dice que además de haber dicho lo anterior, de que son recursos públicos, personas morales que reciben recursos públicos y son partidos políticos, dice además, en el caso del Poder Legislativo, habrá un informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios. Leyendo esto uno supondría, yo
creo, por lo que he observado, que más allá del interés de los legisladores que están en esta mesa, yo sí creo que siempre existirá la tentación, sobre todo en legislaturas futuras, de hacer una lectura literal y, por ejemplo, dar a conocer los informes que hoy existen de los grupos parlamentarios de las subvenciones que reciben. Pero esos informes es una hoja que dice ingresos, gastos, y no hay una sola comprobación ni factura. Yo tengo el temor, y reitero, los senadores que están aquí son honorables, convencidos de esta materia, pero he visto durante tantos años tantas formas de darle la vuelta a este tema que yo exhortaría a que su redacción, aunque suene repetitiva, barroca, excesiva, sea incluida, porque yo tengo la impresión de que en el tema de las subvenciones a los grupos parlamentarios siempre habrá un legislador en 10 legislaturas que quiera hacer una lectura y evadir esa responsabilidad. En el tema de las subvenciones a los grupos parlamentarios creo que se debe incluir que tiene que venir la facturación, la comprobación, el registro federal de causantes de quienes reciben cualquier tipo de pago, entre otros. Perdón, es barroco esto, pero ha sido barroca la renuencia de muchos grupos parlamentarios a dar cuenta de eso. Ese es el tema. Doctor, ese es el tema. Doctor, nomás aprovechando eso, ¿podría hacernos algún comentario adicional sobre la redacción de la fracción 25? Que creo que está muy bien hacer es justo la que está arriba de la 26, y creo que sí vale mucho la pena Yo, detallarlo. con todo gusto, si me permite, senadora, les podría mandar una propuesta de cláusula para enriquecer barrocamente la redacción de la ley y hacerla más grandota, pero creo que en este caso vale mucho la pena. Y un comentario: yo en ningún momento quiero decir que el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Simplemente digo que en el artículo 115 se dice que tratándose de violaciones graves a los derechos humanos no podrá invocarse el carácter de reservado, siempre y cuando así lo determina una autoridad competente. Pero si no hay autoridad competente que se haya pronunciado, dice la propuesta de artículo 115, lo podrá hacer el órgano garante. Yo lo único que cuestiono es si el órgano garante es la persona moral responsable de hacer tal declaración de gravedad. Y yo creo que para fortalecer la función de cada uno, creo que quien debe hacer o dar esa opinión en una primera instancia debe ser la institución de derechos humanos respectiva. Es mi opinión. Gracias, doctor Ugalde. Licenciado Luis Urrutia. Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, nosotros coincidimos plenamente con lo que han expresado todos ustedes en esto. Nada más acorde con nuestros intereses, que contar con una norma clara, precisa y objetiva respecto de cuáles son esos criterios que nosotros como Banco Central, como Autoridad Monetaria y Financiera, tendríamos la posibilidad o el deber de reservar bajo los mandatos que tenemos. ¿Dónde se debe de poner? Ahí también es una decisión que compete a ustedes. Esta es una ley general que, como se ha comentado, pues tiene como mayor propósito distribuir las funciones entre la Federación y los estados y el Distrito Federal. Está todavía sujeto a discusión y a dictamen la ley federal de transparencia, donde también se pueden detallar más las causales específicas, pero entendemos la preocupación que existe de más allá de estos objetivos que hemos apuntado y perdón si utilicé algunos ejemplos llevados al extremo o al absurdo, senador, era con el propósito no de darle la vuelta, sino pues con esa misma motivación y ese mismo razonamiento. Existen otras áreas de la política monetaria y financiera que le compete al Banco Central que pues tienen los mismos objetivos y la misma motivación. Sin duda, una mayor precisión nos ayuda y nos va a ayudar a eliminar los elementos de interpretación que competirá dar a la institución facultada para esto, que será el IFAI. Y perdón que me extienda un poco, pero no suscribo lo comentado por el doctor Merino en el sentido de que una causal de este tipo pudiera revertir u otorgarle a un sujeto obligado la facultad de decidir sobre la publicidad o no de la información. Esto porque, pues, si uno ve desde un punto de vista integral cómo está construido todo el andamiaje de esta ley, queda muy claro y es plenamente reglamentaria de la norma constitucional, donde la única instancia facultada en tomar estas determinaciones es el IFAI.
Esta ley establece un recurso de revisión cuya autoridad competente para resolverlo será el IFAI y escuchará los argumentos y los alegatos que puedan dar los sujetos obligados respecto de una información que pudiere embonar en estos supuestos, pero esa decisión compete a este instituto, decisión que, como bien lo dice la Constitución, será una resolución vinculatoria, definitiva e inatacable. Entonces, no hay nada más alejado de esto que el único órgano competente de aplicar esta ley es el IFAI, y los sujetos obligados únicamente tendrían esa posibilidad de decir en qué casos pudieran quedar sujeto a esto, siempre bajo la validación del IFAI, ¿no? Si pudiéramos encontrar, o si existe un ánimo en estas comisiones de buscar alguna redacción más clara y objetiva y precisa, pues nosotros pediríamos nos inviten y podamos colaborar con ustedes en pues, externarles esas políticas o esas informaciones que incidirían en nuestro ámbito de competencia, para que en este diálogo que han ustedes mantenido pues podamos encontrar una redacción lo suficientemente precisa para estos propósitos y no para otros. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Urrutia. Doctor Mauricio Merino. Muchas gracias, senador. Coincido plenamente con el senador Corral, no añado más para no agotar más el tiempo que nos han destinado. Qué bueno que habrá propuestas adicionales para tener mayor apertura de información en el Congreso sobre atribuciones y sobre uso de recursos en el Congreso mexicano. Coincido también en que, de ser necesario, se revise. Yo recuerdo, y discúlpeme que no le diga de memoria la cláusula específica, que se había ya insertado este criterio de acceso a personas con problemas de capacidades diferentes en el proyecto de diciembre. Entiendo que ya está salvaguardada esa solicitud, señor senador, pero desde luego habría que añadir el asunto. De acuerdo, habría que precisarlo y no puedo estar más de acuerdo en su planteamiento. Es más complicado, en efecto, el tema que plantea la senadora Rojas respecto a las sanciones. Aunque en el proyecto original, es verdad, se le dan facultades, el proyecto sigue ahí, facultades al IFAI para seguir el procedimiento de sanción. Creo con usted, senadora, que el sistema de responsabilidades que está en este momento bajo revisión del propio Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, vendrá a la Cámara de Senadores ya, en lo inmediato, sí exigiría revisar esa parte. Yo creo que el IFAI sí debe tener facultades para iniciar procedimientos de sanción en el marco de sus propias atribuciones. Hay que además distinguir los procedimientos de sanción propios de la negación de la información, como ya se ha dicho en alguna de las intervenciones, de los casos de sanciones por un mal uso de los datos personales. Son hipótesis diferentes. En este caso nos estamos refiriendo solamente al caso de las negaciones que se obtengan de algún servidor público, por tanto de la administración pública, tras haber ordenado la apertura de la información. Creo que la facultad de iniciar esos procedimientos debe quedar en el IFAI, no así, se lo respondo directamente, la facultad misma de realizar esa sanción. No es el caso de las medidas de apremio, concretamente. En fin, un último comentario es que, desde luego, senador Escudero, en el momento en que me indique usted el correo electrónico al que instruya a usted que le envíe la documentación que recibimos el sábado, la enviaré inmediatamente al correo que usted me indica. Déjeme añadir que hemos decidido que esta información esté en la página de la Red por la Rendición de Cuentas, precisamente porque no convalidamos estas conversaciones que también suceden en otros ámbitos institucionales del país, donde no se conocen los contenidos de esas conversaciones ni esos documentos. Nosotros sí
Con toda franqueza lo hice público, he mencionado el lugar donde nos reunimos, la fecha en que nos reunimos, la hora en la que llegaron esos documentos y he anunciado que estos documentos están ya públicos en la página de la Red por la Rendición de Cuentas. Celebro mucho, señores senadores, haber tenido la oportunidad de abrir esta información que hasta este momento, según ha dicho el senador Corral, se había mantenido en reserva por cualquiera de las instituciones que hayan participado en conversaciones previas. Celebro mucho que no haya sido el caso de nuestro papel en esta interlocución y agradezco, por supuesto, la oportunidad de mantener este diálogo con la mayor franqueza y apertura. Gracias. Gracias, doctor Merino. Maestra Alejandra Palacios. Bueno, pues nomás terminar diciendo que agradezco que sean sensibles a cuidar la integridad de los procedimientos de la Comisión Federal de Competencia. Hablo también por mis colegas en el IFT. Reitero que la información de los privados que expresamente pedimos para nuestros procedimientos e investigaciones son nuestra herramienta de investigación y somos custodios de esa información y les pedimos que nos permitan cuidarla para que podamos seguir llevando a cabo nuestro procedimiento. Ahora, con respecto a su pregunta, senadora Rojas, la mayoría de los procedimientos que hacemos con esta información delicada de los privados tiene que ver efectivamente con investigaciones y luego con estas investigaciones que luego pasan a una segunda etapa que es el procedimiento seguido en forma de juicio. Pero también hay otros procedimientos administrativos, no cuasi judiciales, sino puramente administrativos, que también se llevan a cabo con esta información delicadísima de los privados, que tiene que ver básicamente con lo que hacemos nosotros para prevenir concentraciones indebidas, en específico para el análisis de las concentraciones de las empresas. Sí, dos grandes empresas en este país que se fusionan no lo pueden hacer sin la autorización expresa de la Comisión y para hacer esos análisis pedimos, por ejemplo, sus planes de negocios, listas de proveedores en donde coinciden en mercados, listas de precios, ticket promedio de compras de las cosas que hacen, etcétera. Y luego también otros procedimientos administrativos que llevamos a cabo con información delicada tiene que ver con nuestros análisis a bases de licitaciones y otorgamiento de concesiones y permisos públicos. Entonces, no todo es investigación y no todo es procedimiento cuasi judicial. En términos de la prueba del daño, y disculpen que sea yo tan necia, nosotros consideramos que la reserva, bueno, que se debe clasificar o se debe de hacer esta prueba cuando se reserva la información y no de origen, pero bueno, cualquiera que sea la decisión de los senadores, y pues claramente la decisión está aquí, lo que sí pediríamos es que se elabore esta prueba de daño sobre principios simples y objetivos, que quede claro eso para que el procedimiento y esta figura que es tan importante la podamos llevar a cabo todos de una manera correcta y no de manera superficial. Y respondiendo a su pregunta, senadora Torres Peinbert, efectivamente yo creo que el artículo 116 es un buen lugar para preservar lo reservado y confidencial que viene en la Ley de Competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y le pediríamos, si es tan amable, con ayudarnos con algunas redacciones. Me parece que es un tema que hay que atender, que son información privada. Se lo agradecemos mucho y sin duda lo vamos a revisar a detalle. Gracias por los comentarios. Maestro Eduardo Bojorges. Gracias, senador. Senadora Rojas, me refiero puntualmente a la pregunta. Por supuesto, creo que el Sistema Nacional Anticorrupción y pues el llamado Sistema Nacional de Transparencia tendrían que tener una mayor armonización entre ellos. También considero que sería extraordinario que estas comisiones pudieran empezar a diagramar cómo se verían y cómo se articularían estos instrumentos. No estamos todavía en posición de hablar de que se aprobaría en este Senado de la República en automático el Sistema Nacional Anticorrupción y sin cambios, pero si así fuera, la respuesta puntual a su pregunta es la siguiente. Yo creo que sí se debe sancionar y coincido en que no debe de ser el Instituto Federal que se cree para tutelar esta materia quien sancione, dado que lo que estamos pidiendo para la Secretaría de la Función Pública y para la Auditoría Superior de la Federación es que integren una investigación y sea un tribunal especializado en sanciones el que cumpla con esa tarea. Eso, sin embargo, no resuelve el otro tema que ha quedado abierto, que es cómo procederían en el caso
de los particulares, sindicatos y partidos políticos, que requiere reflexión adicional. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Pues el Senado de la República les agradece el haber estado con nosotros esta tarde en este segundo bloque de audiencias públicas, de expertos y de amigos. De verdad que les agradecemos al haber estado. El día de mañana reanudamos a las 4:30 con el tercer y último bloque de expertos en el tema. Nuevamente muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues con esto concluye esta segunda parte de las audiencias públicas relativas al proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la cual estuvo a cargo de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, en la cual estuvieron participando 7 ciudadanos expertos en el tema, quienes expusieron sus puntos de vista referentes precisamente a esta Ley General de Transparencia y Acceso a la información. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.